Bueno, vamos a asomarnos, ¿no?, a un mundo que es realmente fascinante, pero uno de los más complicados, yo creo, que tenemos ahora mismo en la Iglesia, ¿no?, que es cómo afrontar la catequesis e iniciación cristiana de niños, adolescentes y adultos en clave de primer anuncio. Creo que el magisterio nos ayuda mucho. No voy a todos los textos, lo que sé tener luego escritos, voy a ir un poco avanzando para luego tener tiempo para el diálogo. Quizá me voy a extender un poquito más que ayer, porque requiere un poquito más como de datos, ¿no?, de en qué momento estamos, para entender bien el cambio que está suponiendo culturalmente la iniciación cristiana, ¿no? Ayer en la pregunta a Joaquín sobre la iniciación cristiana se queda ahí parado y dice, pero un momento. Lo estamos mirando. Estamos mirando, ¿no? O sea, es como un síntoma, ¿no? Tú tienes toda la iniciativa y de repente, ¡pum!, la iniciación cristiana. Pero un momento. Aquí, ¿cómo se hace esto, no? Entonces no encontramos, estamos intentando descubrir cómo afrontar esta cuestión desde las claves, ¿no?, del cambio cultural y sobre todo desde el primer anuncio. El documento de los obispos, le conocéis, el Dios fiel mantiene su alianza. Algunos los ha citado, todo esto salieron en la reunión que tuvimos del área y don Juan Carlos los ha fusilado prácticamente todos en el primer día. Estaba allí en la reunión y dice, ¡joder, qué texto más interesante! Tal, pum, te tomaba nota y luego los ha fusilado, los ha puesto allí en una hoja y ha dicho, pues yo voy a decir todo esto. Digo, no pasa nada, luego repetimos y no pasa nada. Esto es el primer documento de España, esto es todo un hito, que reconoce el fracaso de la transmisión de la fe. Esto es una cosa increíble, porque no había pasado en España todavía, pasó en el 2023. ¿Qué es lo que dicen? Lo citó el otro día. El esfuerzo realizado en las últimas décadas de la catequesis de iniciación cristiana ha sido extraordinario. Empieza bien. También ha sido importante el trabajo de la Conferencia Episcopal Española con documentos sobre la materia y la redacción de los catecismos. Ayer tuvimos aquí, yo hablaba del catecismo de adultos y tal, la hermana María estaba un poco nerviosa porque es la que ha... Pero en el fondo, tenemos que... Y claro, dices, vale, muy bien, pero este pero es una cosa increíble. Yo con los obispos digo, ¿estamos diciendo esto de verdad? Sí, lo estamos diciendo. Pero hemos de reconocer graves dificultades y escaso fruto en la incorporación de quienes han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana a la vida ordinaria de la Iglesia. Menos mal. Porque esto, claro, lo decíamos hace 20 años, pero nadie se atrevió a ponerlo en un papel. Perdón, ¿eso está claro? ¿Qué tiene la cabeza? Ahí sí, espera. Muy mal. Sí, mira tú ahí. Ahí está bien. Es que luego quiero dar la vuelta y ya me he olvidado esto. Por tanto, esto ya es un hito. Y ahora dice, esto es lo más interesante, reconocerlo, pero dice, ¿por qué? ¿Por qué ha fracasado? ¿Dónde están realmente las razones de por qué ha fracasado? Y entonces da estas razones, 4. La primera, y además estas, quizá alguna la decíamos más como un mantra, la primera, esta la llevamos diciendo desde que yo llevo 17 años de cura, más 7 de seminario, o sea, 30 años mínimo, la escasa transmisión de la fe que se da en la familia. Y, hombre, esa de cajón. Los catequistas, cada reunión de catequistas dicen, es que claro, si la familia me acompaña, ¿qué vamos a hacer aquí? Y lo decimos, pero no. Claro, intentamos cambiar, hacemos reuniones de padres, hacemos, ¿no? Ahí Oscar también, ¿verdad? O sea, espero que cada uno esté intentando abordar esta cuestión. Pero esta no la decía casi nadie. La falta de un primer anuncio que encienda el deseo de ser iniciado. Ningún impacto sin proceso y ningún proceso sin impacto. Esto lo tenemos que pensar y aplicar a la iniciación cristiana. Luego cita 2 cosas más que son las características, ¿no?, y dimensiones del catecumenado, lo que llamamos la inspiración catecumenal, de los procesos, cómo incorporar, ¿no?, el catecumenado, que es el modelo de toda catequesis, el catecumenado de adultos, cómo incorporarlo
a los procesos de iniciación cristiana de otras edades. Y por último, este es otro para mí de los grandes, aunque esto también lo decíamos, pero no tanto, el débil acompañamiento de la comunidad cristiana, tanto en la iniciación como en la acogida de los que se incorporan plenamente a la Iglesia. O sea, aquí me parece que hay un plan pastoral. O sea, que hay un plan de evangelización completo. Tenemos que abordar esto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque estamos en un cambio cultural. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. ¿Y esto qué significa? Bueno, si escucháis a Gonzalo, a Pons, ¿cómo es? Es Santiago Pons, si escucháis a Santiago Pons, que alguna vez lo habéis escuchado, él cuando habla del cambio de época, se va hasta cambio de ejes, o sea, una cosa realmente estratosférica. Y yo digo, joder, cambio de época, ¿qué está pasando? Y él dice, no lo sabemos. Está pasando algo nuevo y tenemos que ir afrontándolo, ¿no? Nosotros seremos, nosotros somos la primera generación que lo va a afrontar, pero él está convencido de esto y cuando lo habla siempre... Bueno, esto se lo copié un día a José Antonio. La primera vez que te lo vi fue a ti. Y lo vamos diciendo por todos los lados. Habéis visto este esquema, ¿no? Pero lo veis muy rápido, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado realmente? Bueno, teníamos el testimonio de vida que siempre está ahí, teníamos la parroquia, la familia, la sociedad, todo esto. Además, los que estamos un poco metidos en el mundillo lo hemos escuchado muchas veces. Pero es que es muy importante ver qué ha pasado, porque si no te das cuenta de lo que ha pasado no puedes ofrecer algo nuevo. Y esto funcionaba perfectamente. Esto hacía itineración cristiana, generaba discípulos, generaba una cultura y esto terminaba el círculo. O sea, esto era lo que ha funcionado en el sistema de cristiandad. El Papa dice, se acabó la cristiandad. ¿Qué significa se acabó la cristiandad? En el fondo, gráficamente sería más o menos esto. Más o menos. De repente sale un boquete ahí, que es alucinante. ¿Cómo podemos afrontar este abismo, ¿no? Este boquete que se ha abierto aquí? ¿Qué pasa? Que sin esto, lo que ocurre en el fondo es que no se hacen discípulos. Y la fe y la cultura, vamos, ya el Papa dice, no solamente no estamos en cristiandad, sino que somos además hostigados, que somos perseguidos en un sentido, o sea que realmente hay una hostilidad. No solamente hay no somos amigos, sino que somos hostiles. Entonces de repente te quedas con esto, el testimonio de vida, que siempre es lo que salvará a la Iglesia, siempre, los santos de la puerta de al lado y los santos canonizados. El día de todos los santos. Y esto, que en el fondo sería el esquema de muchas parroquias. Y ya está, y a esto nos hemos dedicado un montón de tiempo, bendito sea Dios, pero el problema es que no estábamos haciendo discípulos. Entonces, ¿qué falta? Entonces aquí aparecen los elementos que ya conocéis. Yo aquí hemos ido cambiando según iba ido. Estos tres elementos van, pero todo el mundo entiende. Tiene que haber como una especie de... Hay una cultura de la invitación, lo llamamos preevangelización, lo llamamos... los de Cursillo Cristiana dicen amistad. Dicen, nosotros damos amistad, vamos conociendo, también los del Opus Dei hablan algo así, como nos hacemos amigos, vamos conociendo, nos tomamos un café, y luego lo que decía ayer José Antonio, ¿no? Luego tiene que haber un primer anuncio, tiene que haber un querigma, tiene que haber una experiencia de Dios, tiene que haber un primer inicio de conversión que tiene que ser real, eso tiene que estar testado. O sea, no puede ser, bueno, más o menos, no. Porque si no ha habido realmente este elemento, todos los demás cojean. Si tú coges Evangelii Gaudium y empiezas a leerla en clave de primer anuncio, fundamenta todo en primer anuncio, en la experiencia de Dios, en el encuentro con Jesús. Y dice, y todo lo demás tiene que estar alimentado, orientado, sostenido. Pero claro, si no está eso, todo lo demás, ¿dónde se orienta? ¿Dónde se sostiene? ¿Dónde camina? Y este es el problema que tenemos en la iniciación cristiana. Con estos elementos y este precatecumenado es una cosa que estamos viendo, que es una especie de gozne, un espacio que tiene que haber allí entre... Tú eres neoconversa también, ¿no? O sea, esto, pues, yo lo estoy aprendiendo mucho de ellos, porque ellos, entre esto y esto, que sería como el discipulado, o la iniciación cristiana, aquí hay un elemento que está configurándose también. Es un elemento bisagra, donde ellos empiezan a ubicarse, empiezan a entender, pero
Este momento también está, yo lo trataría de una forma casi monotemática. ¿Qué momento es ese? Nosotros en el Congreso, en el EPA, encuentro el primer anuncio que preparó la Comisión de Laicos, yo insistí mucho en este elemento y hay un taller que hicimos, fue acompañamiento inicial, lo llamamos. Pues tenéis el vídeo en la página web de Iglesia en Misión, tenéis los vídeos todos del EPA. Bueno, pues ahí hicimos una especie de, ¿qué sería esto? Bueno, un acercamiento, porque está como por descubrir, ¿no? Yo a José Antonio se lo dije, ¿no? O sea, ellos tienen el primer anuncio, luego tienen 7 catequesis, ¿no? 7 encuentros con Jesús, y luego empezarían los grupos de vida. Yo le dije, José Antonio, esto hay que darle una vuelta. O sea, lo que veo yo es que este espacio tiene que ser un poquito más largo, tiene que ser flexible, tiene que tener... este espacio es muy importante, porque este espacio va a determinar mucho la continuidad. Tú decías ayer, ¿no? ¿Qué me dio a mí luz para entender esto? Dice, preguntarle a ellos qué necesitan. Algo así, ¿no? Sí. O sea, es esto, ¿qué necesitan? Este espacio es para reflexionar sobre eso. Darles a ver no solo lo que saben que necesitan, o que creen, sino lo que en realidad necesitan, que eso sería como el camino. Exacto. Pero a veces si les quieres ofrecer antes de tiempo las cosas, estropeas el proceso. Exacto. Este tiempo es, claro, tú dices, es que claro, cada persona, no sé, depende del lugar, esto hay que configurarlo. Yo creo que tenemos que darle una vuelta en clave de cambio cultural, ¿no? Yo, una responsable de catecumenado, nosotros tenemos 14 catequesis de precatecumenado, y yo le digo siempre, ¿pero tú te crees que haciendo las 14 catequesis ya han terminado el precatecumenado? Es como una especie de check, ¿no? Ya han dado las 14 catequesis, ¡pum! Precatecumenado ya cumplido. Que no, que esto tiene... Ayer decía también José Luis, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Cómo termine este proceso? Eso tiene que estar incoado ya en las fases. Claro, aquí también entra en juego ese precatecumenado a nivel comunitario, a nivel grupal y a nivel personal. Claro. Por eso el tema del acompañamiento personal de un precatecumenado, porque incluso hay gente que después de una experiencia de anuncio no estaba a entrar en un grupo. No estaba. Necesitas ese tú a tú, ese acompañamiento más personalizado. Incluso informal. Sí, claro. O sea, yo muchas veces le digo, pues mira, queda a cenar con conoce a esta familia, vente un día con nosotros, ¿sabes? Como un periodo de adaptación, realmente. Queremos enseguida darle todo a la formación, queremos enseguida... Ahí hay un tema que hay que mirar y que no podemos dar por descontado diciendo, bueno, vas a estar aquí 7 semanas, o vas a estar aquí X tiempo, y luego ya... Bueno, yo lo pongo, este es otro tema que está abierto porque realmente hay que afrontarlo. Entonces, entendemos que con estos elementos sí que ya volveríamos a tener discípulos. Estos discípulos empiezan a realmente empapar la cultura, ¿no? en el testimonio público, en el testimonio público de fe. Y ya tendríamos otra vez el proceso. Bueno, esta es la idea, ¿no? La propuesta que estamos barajando, ¿no? Estos 3 elementos hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos y no se pueden dar por supuesto en ningún momento. Bien, en concreto, pues aquí siempre hablamos de ese término, ¿no? que acuñó Juan Pablo II, que es nueva evangelización, hablando de lugares que han sido tradicionalmente evangelizados, pero que actualmente no responden. Entonces este texto, que es de 2003, esta fecha es muy importante, 2003. Es necesario un nuevo anuncio incluso a los bautizados. Muchos europeos contemporáneos creen saber qué es el cristianismo, pero realmente no lo conocen. Con frecuencia se ignoran ya hasta los elementos y las nociones fundamentales de la fe. Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera. Y esto es lo más gordo. Se repiten los gestos y los signos de la fe, especialmente en las prácticas de culto. Esto es un dolor de estómago, ¿eh? No habla de alejados, habla de practicantes. Totalmente, pero además prácticas de culto. ¿No serán estos nuestros de iniciación cristiana?
Primero, algo decía ayer. Y aquí dice dos indicadores que me parecen muy iluminadores, pero no se corresponden con una acogida real del contenido de la fe, que es lo que llamamos la fe del supermercado, que esto es una cosa, los consumidores que llamamos, ¿no? Que van a la parroquia, consumen sus sacramentos y se van, ¿no? Y yo cojo con el cura, pues sí, estas cosas de la iglesia, pero a mí me interesa esto, van como una especie de supermercado, ellos toman, ¿no?, lo que les interesa y se van. Y una adhesión a la persona de Jesús, esto ya es brutal. Ese indicador es una adhesión a la persona de Jesús, una familiaridad con la persona de Jesús. Y ahora, un texto que a lo mejor no conocíais, pero que es realmente, ¿no? 1979. Catequesis Tradende. A ver si os suena esto, que está pasando algo así en España. La peculiaridad, de una definición de catequesis perfecta. La peculiaridad de la catequesis, distinta del anuncio primero del Evangelio que ha suscitado la conversión, esto el directorio actual dice que no se puede diferenciar. Esto es un tema teológico que algunos teólogos se ponen muy nerviosos. Que es difícil diferenciar. No, él dice, lo vais a ver ahora, el directorio dice que no se puede diferenciar actualmente. Aquí dice perfectamente que se puede diferenciar. De hecho, dice, este momento dice, persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y educarla, y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Estupendo. Esto es la catequesis real. Yo digo, hay que dar catequesis, pero ¿a quién le vas a dar catequesis? ¿A quién? ¿A uno que realmente ha recibido el anuncio primero del Evangelio, que ha suscitado la conversión? Pero en la práctica catequética, este orden ejemplar debe tener en cuenta el hecho de que a veces, a veces. Ha crecido desde el 79. Yo ahora, esto es el 79. A veces, la primera evangelización no ha tenido lugar. ¿Cómo que a veces? Cierto número de niños bautizados en su infancia llega a la catequesis parroquial sin haber recibido alguna iniciación en la fe y sin tener todavía adhesión alguna explícita y personal a Jesucristo. Año 1979. ¿Y hoy qué hay que decir? Hay que cambiar el a veces y cierto número. Cuando menos. Si lo demás está ahí. Lo demás coincide, ¿no? O sea, esto impresiona, Esto impresiona. Entonces, llega Evangelii Gaudium, que intenta afrontar también este factor, y el Papa habla de este término, catequesis querigmática. Es una cosa nueva. O sea, tenemos que incorporar a la catequesis el querigma. Y va a explicar cómo se hace eso, qué significa realmente una catequesis querigmática. Bueno, él dice que hemos descubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio, o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Y aquí cita el famoso número de que el anuncio es principal, que es el que siempre hay que volver a escuchar, y a lo largo de la catequesis, sus etapas y momentos. Por tanto, si no hay este querigma y anuncio, no puedes volverlo a escuchar. Una definición que da de primer anuncio, y luego, esto en el fondo, el desarrollo de la catequesis, porque esto es, no hay impacto sin proceso, sería esto. ¿Cómo es ese proceso? Uno de los elementos esenciales del proceso. Pues no hay nada más sólido, más profundo, más seguro, más denso, más sabio que ese anuncio. Nada más. Esto permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Esto es un punto. ¿Qué es catequesis querigmática? Es una catequesis que intenta continuamente beber y renovar el anuncio, el encuentro con Jesús.
¿Y qué? De algunas características. ¿Qué es la catequesis querigmática? Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Previo. Que no imponga la verdad y apele a la libertad. Que posea unas notas de alegría, estímulo y vitalidad. Y una integridad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. ¿Y estilo? ¿Qué estilo? Cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Continuamente el Papa, lo que pone de manifiesto es que en el fondo todavía adolecemos de una catequesis en este clave de primer anuncio, que la hemos convertido un poco en una catequesis doctrinal y moral, fundamentalmente. ¿No? Los contenidos, la cabeza y el cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces, esto no correspondería, ¿no?, con el momento en el que estamos viviendo y sería para cambiarlo. Y entonces nace el directorio, ¿vale? Marzo de 2020, que esto, de verdad os lo digo, si podéis, si no lo habéis leído, dedicarlo un tiempo. Merece la pena. Merece la pena. Creo que es un texto muy rico, creo que es profético. Daos cuenta que esto sale cada 20 años, más o menos. O sea, hasta el 2040 no habrá otro. Ya no nos tocará. Pero para que veáis la trascendencia que tienen los directorios. O sea, que me parece que yo, vamos, me voy a hacer un directorio de decir, madre mía, qué responsabilidad. Tengo que dar una guía para 20 años, con lo rápido que cambia todo. ¿Qué dice el directorio? Bueno, aquí dice, la catequesis, ¿ves ahí, Rodolfo? Sí. Cuando lo lees, yo siempre lo acojo mejor. La catequesis, etapa privilegiada del proceso de evangelización, se dirige generalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio y en cuyo interior es capaz de promover los procesos de iniciación, crecimiento y maduración de la fe. Obvio. Sin embargo, es cierto que, si bien la distinción conceptual entre pre-evangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, esto sigue siendo útil conceptualmente, lo vamos a pensar conceptualmente. Sigue siendo útil, en el contexto actual ya no es posible hacer esta diferencia. Pero a ver, vamos a explicar esto bien. ¿Por qué no es posible hacer esta diferencia? El Papa está diciendo, lo ideal sería tal. De facto, no es así. O sea, tú puedes pensar, ¿no? Ayer Tote decía, bueno, si paráramos la iniciación cristiana 20 años, podríamos. Y dije, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso en España? Yo quiero que parar un año para que tengan un año más los niños y ya me tiran. Imagínate. Claro, tú dices, sí, idealmente, vale, pero no, es que no estamos ahí. No estamos ahí, estamos en otro sitio. Ahora, ¿cómo hacemos en ese otro sitio? Esto es lo que yo creo que tiene de valioso esta posición, ¿no? O esta propuesta. Pero a mí me cuesta ver eso, Jesús. Tendremos que pegarnos con ello, pero... Que no pienso en voz alta, que no es... Sí, no, estamos aquí... En el sentido un poco de no hacer esa diferencia, claro. Me imagino que la idea de no hacer esa diferencia es porque mucha gente viene a la catequesis sin haber recibido todo eso, vale. Pero entonces, no hagamos catequesis. Hagamos el proceso hagamos la experiencia de primer anuncio, tal y cual, y entonces después hagamos la catequesis. Es decir, que en la práctica tenemos la misma situación. Tenemos la situación de que no viene a pedir nada. Es la misma situación. Es como querer mantener lo antiguo con lo nuevo. Es decir, venga, mantenemos la catequesis porque hay que hacer catequesis, pero venga, pero que esa catequesis sea en otra clave, de otra manera, ¿no? En la catequesis vamos a empujarlo todo desde esa clave de anuncio que toque el corazón, que provoque la conversión, y después a la gente le da igual que le llamemos catequesis o que le llamemos charla formativa, le llamamos curso de los 6-7, eso da lo mismo. No sé. Sí, yo lo que quiero ser muy práctico, en el sentido, yo digo, pues sí, pues habrá que pensarlo. Esto que siempre se dice, bueno, eso habrá que educarlo en el seminario. Sí, siempre, todo el mundo, los curas, acabamos siempre hablando de eso. Ya, pero mientras, ¿qué hacemos?
O sea, que está bien, o sea, a mí me parece que el planteamiento debe ir en esa dirección, pero yo me parece que este instrumento lo que intenta responder es, sí, pero no la tenemos. Tenemos gente que viene a recibir catequesis. Ahora, efectivamente, tenemos que nosotros aplicar esto, catequesis querigmática. Pero él dice querigmática. Bueno, lo que pasa es que el directorio lo que dice aquí no es que no podamos hacer ese proceso, porque de hecho debemos hacerlo. O sea, primero un primer anuncio con los niños, con los jóvenes, con los que vengan, y hacemos así la precatequesis o el precatecumenado y luego el proceso. Pero no es un asunto de que hagamos en orden. El asunto es que vivimos en una sociedad que no es cristiana. Y en una sociedad que no es cristiana no hay el humus, no hay los elementos que existían antes. Por tanto, aunque tú hagas las 7 semanas o las 14 semanas o las 50 semanas para hacer el primer anuncio, él vuelve a esa sociedad no cristiana y necesita renovar la experiencia del querigma. Y es lo que dice la Evangelii Gaudium. Muchos cristianos no han tenido un encuentro con Cristo, o si lo han tenido, no lo renuevan. Por tanto, no solo habla de catequesis querigmática, sino que toda nuestra evangelización debe tener un tinte querigmático. No debe ser querigma, no es confundir lo que hacemos con querigma, pero debe tener un tinte querigmático, porque nos viene mucha gente a la misa, la parroquia normalmente, y la gente que viene, mucha que viene, no viene con un encuentro personal con Jesucristo. Y yo no puedo plantearme que eso es así. Entonces, debe tener un tinte querigmático por el momento en el que estamos. Estamos en un momento que la sociedad no es cristiana. Por eso el Papa hace énfasis en el querigma. No confundir todo con querigma, pero sí darle un tinte querigmático a nuestras catequesis, a nuestras homilías, a nuestro trabajo pastoral. No, sí, estamos de acuerdo. Sí. Es por lo que decía de los... sí, o sea, a nivel de proceder, Pelayo. No, lo que no sé si ahora... Sí, hablamos, si esto tenemos Pues tiempo. Yo lo que no hay problema. plantear es que es cierto que tenemos totalmente de acuerdo con esa perspectiva, totalmente de acuerdo. Y así quiero practicarla, por decirlo de alguna manera. Pero sí que nuestras estructuras son de cristiandad, sobre todo en esto de catequesis de iniciación cristiana. Entonces no responden. Ya. Entonces nos aprisiona, porque a veces quisiéramos romper ese molde, pero tenemos tantos condicionamientos, no solo internos en la iglesia, sino también externos, sociales. Imagínate que dices, bueno, ya la primera comunión desaparece como tal y tenemos un proceso de iniciación cristiana donde irán llegando los sacramentos. Por ejemplo. Las preguntas. Bueno. Entonces quiero decir, bueno, lo que quiero decir que son estructuras que nos hacen estar incómodos porque no acabamos de eso, decir, ante una sociedad vamos, un territorio totalmente misionero, nuestras estructuras responden a épocas de cristiandad. Sobre todo en sí, ahí se ve claramente. Yo el camino que veo es este, no este que estamos hablando, porque no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Pero eso nos hace estar muy incómodos. Incorsetados. Y si acabas de abrir el melón, haces un proceso de iniciación con los niños o los adolescentes, en el que consigues que tengan ese encuentro, que despierten a la fe y luego llegan a casa y los padres completamente alejados. Con lo cual, si no trabajas con los padres a la vez con los niños, no haces nada. Ese es el primer punto, se habla de la familia. Viene después, ¿no? Bueno, pero bueno. O sea, dentro del esquema tenemos que saber situarnos y ser lo más audaces e inteligentes posibles. O sea, porque sí, pues ya estás ahí, ¿sabes? Es que tu jefe es así. Pues ahora ¿qué hacemos? ¿Cambiar al jefe es la única solución? Pues no. Sobre todo habrá algunas cosas. Sobre todo ser efectivos, porque ojo, el trabajo y el tiempo y las personas que están en esta dinámica, en este trabajo. Ojo, el esfuerzo que hay ahí. No sé, yo será que en Sevilla, gracias a Dios, todavía la catequesis funciona. Y será, o sea, funciona gracias a Dios, ¿no? Pero yo esto lo he dicho muchas veces y algunas veces parece que es como una tontería, incluso los mismos sacerdotes de Sevilla, ¿no? Esto de comenzar, porque claro, con un niño de 7 años, no lo puedes meter tú a hacer un Emaús de eso, donde salga el niño destrozado psicológicamente y llorando, ¿no? Entonces, tienen 7 años. Entonces, ¿cómo de eso vamos a hablar después. Claro, concretamente además, Claro, ¿cómo llevas tú a un niño a eso?
Entonces, la experiencia que estamos haciendo es muy positiva, pero o sea, la experiencia es la siguiente: vienen los niños acompañados de los padres. La catequesis está más pensada para padres que para niños, pero la idea, y así se lo explico yo a los padres, digo, es que los niños descubran que venir a la iglesia es algo normal, con natural, y que vienen sus papás con ellos, y que sus papás reciben catequesis y ellos también, y que luego lo que hacen se lo enseñan a los papás. Y hay un primer anuncio, porque con 7 años tú lo que le dices al niño es que Dios es bueno, Dios te quiere, está contigo, Jesús es tu amigo. O sea, hay sobre todo lo que hay es juego y cosas muy simples. Y con los padres fomentarles que si lo que estamos haciendo con los niños no lo acompañan en las casas, no sirve de nada. Y yo he visto cosas muy sorprendentes de un proceso muy simple. Pero hay que creérselo. Yo creo que esta es muchas veces la clave. Lo que han dicho, quién está al frente, hay que creérselo. Si tú haces un proceso de manera mecánica y dices, esto no funciona, es que no te lo crees siquiera. ¿Cómo va a funcionar? Si muchas veces la transmisión de la fe es contagiosa, no es intelectual. Yo cuento un ejemplo muy tonto. Yo, como todo el mundo, he tenido catequista y siempre me venía la típica de cuando ya hacías un ciclo completo, ¿verdad? Y hacías la comunión y decía, vamos a seguir, ¿no? Y después los niños siguen, eso todavía existe allí, ¿no? Y los niños siguen. Y siempre venía una que me decía, ay, don Oscar, es que tengo mala suerte. A esta siempre se le quedan todos los años los niños y a mí nunca. Claro, y yo pensaba, digo, ella no se da cuenta de que a lo mejor el problema no son los niños que le tocan, ¿no? Sino que había una catequista que tenía un entusiasmo desbordante y la otra que... Y eran del mismo pueblo, de los mismos colegios, de las mismas familias, ¿no? Entonces, es muy importante saber a quién ponemos al frente. Todo el mundo no vale. La buena voluntad no vale. La buena voluntad sirve para otras cosas, pero para eso no. Y después creérselo. ¿Cuántos hay que dicen, es que han llegado los adultos a la confirmación porque quieren hacer un sacramento? Eso no vale para nada. Pues no, han venido. A ver cómo salen. Aprovechalo. Eso es lo que yo digo siempre, ¿no? Sí, sí, bien. A ver cómo salen, ¿no? Y ahí es ese momento, ¿no? O sea, todavía vienen. En algunos sitios. A llamar a la puerta. En algunos sitios, claro. Es que bueno, claro, sí. Yo digo que allí llegan. Sí, llegan, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que primero que no es tan imposible, pero hay que creérselo. Mirad, o sea, fijaos aquí lo que dice la catequesis, que no otra vez vuelvo a repetirlo, porque se puede distinguir del primer anuncio. Está llamada a ser ante todo anuncio de la fe. Esto para mí es precioso. O sea, cómo la catequesis se convierte en anuncio de la fe. Dice, y no debe delegar en las demás acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del Evangelio. O sea, realmente, ahora veremos algunas características. Por tanto, el anuncio no puede ser considerado solo como la primera etapa de la fe, previa a la catequesis. Esto es lo que tú decías, Rodolfo, ¿no? Sino, más bien, la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. Eso también tenemos que aprenderlo. ¿Qué significa eso en cada catequesis? Fijaos que estamos hablando realmente de un momento experiencial, de un momento vivencial. O sea, el primer anuncio no es un concepto, el primer anuncio es una experiencia. Que Oscar lo dice muy bien. Eso que dices es que es esto. O sea, la catequesis es el catequista. Un catequista que trabaja en clave del primer anuncio no tiene que hacer llorar a los niños ni nada, ninguna experiencia, sino transmitir a un Cristo vivo y resucitado. Exacto. Y un catequista que haga esto está trabajando en clave del primer anuncio y hace que los niños vibren, y ya después hace unos procesos, y los niños que no llegar a la primera comunión que sea la última, sino que haya un proceso, lo que vimos ayer que teníamos el esquema de San Clemente, ese esquema, o sea, pasa una cosa y no es que ya se acabó, sino que ahora sigue esto, y ahora sigue esto, y esto cuando acaba, nunca, porque es toda la vida con Cristo, y ya lo va metiendo en ese esquema y es muy distinto todo. Mirad, es que es muy expresivo. Yo creo que el directorio creo que lo expresa muy bien, digo, para poder sistemáticamente retomarlo, ¿no? Y volver otra vez sobre ello. Dice, este momento, dice el querigma, ¿no? Lo voy a repetir, simultáneamente, acto de anuncio y contenido del mismo anuncio. Unido. Esto es muy interesante.
que en el fondo, claro, cuando se hace y dice, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre eso? Que revela y hace presente el Evangelio, a través fundamentalmente de la persona que lo anuncia, claro, porque no hay otra forma. Y ahora habla un poco de los elementos, ¿no? Pueden ser los elementos como eco del querigma, ¿no? Y entonces el directorio va y los explica. El sentido de la propuesta, el estilo, el sentido de la propuesta, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el fin, ¿te lo crees? ¿Te lo crees? Que puede ocurrir un encuentro con Jesús, realmente, esto continúa, esto tiene un proceso, estilo narrativo, afectivo y existencial, vaya tres. Narrativo, es decir, no solo narrar el Evangelio narrado en la propia vida, narrativo, te narras, ¿no? ¿Cómo te narras tú? ¿Cómo el Evangelio te narra? ¿No? Afectivo, claro que tiene que tocar el afecto. Pues si el querigma no toca el afecto, ¿qué narices es? Y existencial. La dimensión testimonial, ya lo hemos dicho, la actitud relacional y el carácter salvífico. Es decir, catequistas, ¿esto cómo ocurre en nuestras catequesis? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cómo es? ¿Cuándo lo haces tú esto? ¿Cómo ocurre en la sesión de catequesis? Fijaos qué programa de formación de catequistas. Si lo tienes que hacer ocurrir, es porque te falla algo. O sea, esto tiene que ocurrir de manera natural, de venir del encuentro con los niños. Si tienes que decir, no, ahora es que ya falla. Bueno, pero estamos formando, estamos intentando ayudar a la gente, que dice, es que no sé qué pasa, no, esta catequesis, no sé qué pasa con los niños, pues vamos a ayudarte, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver cómo haces esto, tú cómo lo transmites, tú te lo crees lo que dices, pues venga, vamos a hacer un camino contigo, a lo mejor necesitas creértelo más y vivirlo más y que sea más tuyo. Bueno, haces un camino, pero sabes dónde vas, sabes lo que tiene que ocurrir. Yo siempre que voy por ahí pongo este vídeo, porque ¿sabes lo que tiene que ocurrir la gente? ¿Pero sabéis lo que tiene que ocurrir? Y entonces me pongo este vídeo que me parece muy expresivo de lo que tiene que ocurrir. Un momento. Hola. Hola. Estás muy guapa. Gracias. Estás como radiante. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho arroz? Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor y siempre queda en su punto. Siempre decimos, ¿este ha hecho arroz o no ha hecho arroz todavía? Porque si no ha hecho arroz, pues todavía no ha pasado. ¿Por qué? Porque se nota, no he dicho ni una palabra. Se nota en tu cara, se nota en tus gestos, se nota. Entonces, digo, yo siempre a los catequistas, esto se nota, no hace falta inventártelo. No, pues, es que he hecho 14 catequesis. ¿Se nota? Pues sigue, porque todavía no se nota. Se tiene que notar, se tiene que ver, tiene que haber cambio real, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ya lo hemos dicho, voy a seguir rapidísimo. Yo creo que hace falta una conversión al misterio de la encarnación, que realmente el Evangelio pasa por nosotros. Punto. Que pasa por la Iglesia, que pasa por el testigo. Ahí decíamos testigo enviado. O sea, si no nos creemos esto, que la encarnación, ¿no? Que existe una prolongación de la encarnación, ¿no? En la historia, gracias a la presencia viva de la Iglesia, apaga y vámonos, ¿no? Ahí tenéis algunos textos. Voy a leer este es muy bonito, de San Agustín, ¿no? que siempre me impresiona. Dice, alegrémonos y demos gracias. Hemos sido hechos no solamente cristianos, dice San Agustín, sino Cristo. Esto es muy serio. Pasmaos y alegraos. Hemos sido hechos Cristo, ¿no? Este creerse realmente, ¿no? Que realmente Jesús está vivo a través de la comunión de la Iglesia. Esto no se puede hacer catequesis querigmática sin esto, ¿no? Dentro, ¿no? Y la otra cosa es la conversión al Espíritu Santo. Nos falta una conversión al Espíritu Santo brutal. Que el Espíritu Santo sea realmente el protagonista. Fijaos el número 23. Dice, el mismo Espíritu, desde el interior de la humanidad, siembra la semilla de la palabra, suscita el deseo y las obras del bien. Es que lo hace ya Él.
prepara la acogida del Evangelio. Antes de que tú llegues, ya está el Espíritu Santo trabajando a tope, suscitando el deseo, preparando el corazón para acoger. Luego otorga la fe, o sea que tranquilo, que tú no la otorgas. La otorga el Espíritu Santo, o sea, tranquilo, relaja, ¿no? Para que a través del testimonio de la Iglesia los hombres puedan reconocer la presencia y la comunicación amorosa de Dios. Joder, si lo hace Él. El Espíritu Santo, verdadero protagonista de toda la misión eclesial. Actúa tanto en la Iglesia como en aquellos a los que es enviada. Y aquí viene otra cosa preciosa. A través de los cuales, en cierto modo, también debe ser reconocido, ya que Dios obra en el corazón de cada hombre. Yo siempre le digo, nosotros no hacemos proselitismo. Nosotros creemos que Cristo me está esperando a mí en el corazón del otro. O sea, yo voy a descubrir a Jesús en la carne del otro también, en la presencia del otro, que a través de su deseo, que a través de sus ganas de vivir, de ser feliz, de que la vida tenga sentido, a mí Jesús me está esperando. O sea, yo voy a encontrarme con Jesús a través de esa persona, porque si no es proselitismo, vamos a hacer más adeptos. No, es que yo no me quiero perder a Jesús. Bueno, aquí yo lo que pongo ahora es ¿cuáles son esos indicadores de que realmente en la etapa, he puesto etapa infantil y etapa adolescente, cuáles son los indicadores que nos podrían ayudar a entender que un niño ha recibido el querigma? Pues claro, también podemos caer en un error. Vamos a hacer un año de despertar religioso y como es un año ya ha ocurrido, ahora la catequesis. ¿Por qué? ¿Pero por qué sabes que ha ocurrido? Porque has dado un año de despertar religioso, porque has dado las 22 catequesis anuales de despertar religioso. Ya el niño se ha encontrado con Jesús. Eso no podemos hacer así. Por eso, claro, cuando el proceso está encorsetado, que es lo que decías tú, Pelayo, pues estamos encorsetados. Yo en el catecumenado, fijaos que es continuamente un corsé, continuamente. Yo estoy harto ya de decir a los curas, por favor, no digáis cuánto dura el catecumenado. O sea, si no podemos ni cambiar el catecumenado adulto, estamos perdidos. Es una lucha tremenda. Llega el catecumenado, sí, quiero bautizarme. Pues sí, vamos a hacer una catequesis, el que viene tal, y el que viene te bautizas. ¿Por qué? Yo siempre le digo, ya veremos. Pero claro, yo tengo una lucha que es tremenda. Pero claro, eso con los niños, a ver quién es el guapo que lo cambia. Sí, reserva del restaurante antes de apuntar el A veces sorprendente. Mira, a veces lo cambian los niños. Bueno, pero en general digo... Me pasa algunos que dicen, yo no quiero hacer esto ahora, y lo hacen al año siguiente. Joder, eso es un milagro, tío. Eso es un buen síntoma. Sí, eso es un buen síntoma. Es un curioso. Bueno, yo pongo aquí ciertos indicadores que nosotros hemos visto, ¿no? Porque, claro, yo llevo 15 años intentando reinventarme en la catequesis. Y yo ya he probado todo. Y ya he visto, pues esto tal, esto cual, ¿no? Y claro, en el fondo, como depende mucho del catequista también, pues lo que tú dices, pues no puedes poner a cualquiera, que eso para empezar. Que eso ya eso es un triunfo. Sacar ahí a cualquiera de allí y decir, no, tú vas a hacer otra cosa. Si te ha montado un pollo, te hace la cruz para toda la vida, ¿no? Pero claro, hay que afrontarlo, hay que afrontar la vida. Yo decía, pues chicos, hay que afrontar la vida, no pasa nada. Bueno, los leo así rápidamente, ¿no? Y todos son ejemplos. Podría deciros, ¿no?, nombres y apellidos de niños que yo les he visto que les ha ocurrido esto, ¿no? Y no hay una fórmula porque he usado muchas, pero sí que entiendo, voy viendo los signos. Primero, el reconocimiento asombrado y expresado en una oración de agradecimiento a Dios como creador de todas las cosas. Claro, imaginaos, aquí hay un proceso oracional. O sea, ¿cómo tú sabes que esto ha ocurrido si no rezas con los niños? Pues no puedes saberlo. Ahí tenemos el oratorio de niños pequeños que facilita muchísimo esta relación. La facilita. O sea, es catalizadora. A mí me parece que hay ciertas cosas que ayudan, como a que el niño de repente hace una sala y no hay mesas de colegio, narices. Eso ya va a empezar.
Yo voy a otra clase extraescolar, ¿no? Aquí, ¿qué es esto? Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Otro ambiente. La experiencia de amor y cercanía de Dios Padre a la luz del amor de la familia y de la comunidad cristiana. Aquí está el catequista, pero no solo el catequista. Claro, la comunidad cristiana y la familia, cuando acompaña, ¿no?, empiezan a descubrir que ese Padre del que hablamos, ese amor del Padre pasa por esas personas concretas y empieza a reconocerlo. Ahora entiendo el amor de mi Padre. Eso se trabaja también mucho en oración, en el oratorio de niños pequeños, este vínculo entre lo concreto de la historia y la revelación. Esto, por ejemplo, engancha muy bien. Y ellos empiezan a entender que lo que les estamos contando realmente ya les está pasando a través de personas. Reconocerlas, empezar a unir estas personas con lo que decimos que es Dios, es para mí otro signo. Siempre que no tengan una mala experiencia de padre. Efectivamente. Pero bueno, ahí, claro, por eso la comunidad cristiana hace de esa paternidad y esa maternidad que a veces en el seno familiar no se ha tenido adecuadamente, ¿no? La comunidad cristiana hace realmente el 100 por 1 de padres, hermanos, hermanas, ¿no? 100 por 1, eso es la comunidad cristiana. La experiencia del amor de Dios y el valor de la vida ante la contemplación de la vida de Cristo, especialmente en su pasión. Esto es precioso. Hacer una contemplación, ¿no?, con los niños de la pasión a través de la cruz. El gesto que hicimos ayer en la oración, eso también, ¿no? En el oratorio también lo tienen. Es una contemplación que se hace en previo a la Semana Santa. Los niños los ves realmente acercarse a la cruz, abrazar la cruz, besar la cruz, y empiezan a expresar en el fondo que todo eso que están contemplando es en el fondo lo que les pasa a ellos. Cuando un niño lo expresa y lo vive, está en clave, yo creo, de primer anuncio. La experiencia de Dios como amigo a la luz de relación con los amigos es un momento esencial. En esta etapa infantil empiezan a despertar, ¿no?, a partir de los 7, 8, 9 años, empiezan a despertar a la amistad. El primer momento de contacto con el mundo exterior son los amigos. Luego vendrá el amor en la adolescencia, pero en este momento son los amigos. Empiezan realmente a descubrir que los amigos es lo más precioso que les ha dado Dios. Y que tener un amigo es un tesoro, como dice, ¿no? La petición confiada de ayuda a Dios respecto de su propio mal y la situación de sufrimiento de su familia y amigos. Esto es una pasada. Un momento de peticiones, un momento y el niño empieza a expresar a Dios: Señor, quiero pedirte por mis padres. Se pelean en casa. Enséñales a quererles. Yo ahí llorando y dice, joder, tío, que un niño pueda realmente expresar, no, esto es que está hablando con Dios, está realmente en relación con Él y confía en que Él puede realmente actuar. La comprensión del Evangelio como iluminación de la vida cotidiana. Esto sobre todo en el tema del estudio, también la relación con los amigos, con los problemas. Empiezan a ver cómo realmente el Evangelio, personajes del Evangelio, empiezan a identificarse con alguno de ellos. Sobre todo cuando empiezan, por ejemplo, Zaqueo, ¿no?, que le contaba la historia de Zaqueo, ¿no?, y Zaqueo que era un delincuente, Zaqueo que era un tal, y entonces alguno dice, pues claro, como alguno de vosotros, ¿verdad?, porque también a vosotros os cuesta. ¿Y qué hace Jesús? Pues la coge, se va a cenar a su casa y tal. O sea, le juzga a este hombre. Entonces de repente le empieza a experimentar como ese perdón, experimentar esa acogida propiamente, ¿no? ¿Y qué hacemos con vosotros aquí en la catequesis? ¿Y qué hace la catequista? ¿Y qué hace, no? Empiezan a descubrir que todo eso que les ocurre realmente está iluminado con el Evangelio. Otra de las cosas preciosas. Aquí hay otra... Claro, todo esto está detrás, hay dinámicas, hay propuestas, todo muy experiencial, todo muy testimonial. El deseo y la súplica de ser como Jesús. Cuando un niño expresa, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero amar como Jesús. Yo quiero mirarlo todo como Jesús.
el reconocimiento de la acción del Espíritu Santo presente en la Iglesia. Empiezan a reconocer a través de las presencias cómo está presente Jesús hoy, ¿no? Empiezan a reconocer que en el fondo el que hace posible todo eso es siempre el mismo, es el Espíritu Santo. Y empiezan a tener una confianza también y un diálogo con el Espíritu Santo. Porque empiezan a ver, yo sé, claro, es muy pedagógico, ¿no? Pero ¿quién es el que hace posible? Pues el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empiezan como a familiarizarse con la acción del Espíritu Santo en sus vidas. La etapa adolescente aquí cambia, ¿no? Son solo algunos indicadores. Esto lo comentaba ayer en Christus Vivit, el Papa nos da un collejón de esos de los gordos. Primero dice, la etapa, el momento ha sufrido un embate de los cambios sociales y culturales. Dice, los jóvenes en las estructuras habituales muchas veces no encuentran respuestas a inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. Aquí ya hay un plan pastoral juvenil. Una propuesta que responda a inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. Pero es que va más allá. Dice, en algunos lugares ocurre que después de haber provocado en los jóvenes una intensa experiencia, esto podríamos decirlo de cualquier persona, un encuentro con Jesús que tocó sus corazones, luego solamente les ofrecen encuentros de formación, donde solo se abordan cuestiones doctrinales y morales. El Papa es muy incisivo con esto. Sobre los males del mundo actual, sobre la Iglesia, sobre la doctrina social, sobre la castidad, sobre el matrimonio, sobre el condón de la natalidad, sobre otros temas. Y dice, esto ya es el resultado, es que muchos jóvenes se aburren, pierden el fuego del encuentro con Cristo y la alegría de seguirlo. Muchos abandonan el camino y otros se vuelven tristes y negativos. Calmemos la obsesión por transmitir un cúmulo de contenidos doctrinales y ante todo tratemos de suscitar y arraigar las grandes experiencias que sostienen la vida cristiana. Hay que enmarcarse en algún sitio. Jesús, 211 es. 212. No tiene un curso. Y luego dice, ¿cómo podría ser esto? Bueno, pues el Papa da una pista, ¿no? De cómo podría... bueno, aquí dice lo del primer anuncio. Dice, lo hará con diversos recursos, testimonios, canciones, momentos de adoración, espacio de reflexión espiritual con la Sagrada Escritura, diversos estímulos a las redes sociales, y aquí. Pero jamás debe sustituirse esta experiencia gozosa de encuentro con el Señor por una suerte de adoctrinamiento. Joder, ya, o sea, ya. Tienes que... Nada. Bueno, me permito. Adiós, Rayo. Nada. Entonces, ¿qué características tiene? A mí esta me parece una fundamental. El anuncio de la fe al servicio de la vida. A un adolescente, que el anuncio de la fe no le toque la vida, no te escucha. Como no conectes directamente con su necesidad más urgente, deja de escuchar. Punto. ¿Por qué no me escuchan? Clarísimo. No conectas. No llegas a responder a lo que tiene el corazón. Respondes a preguntas que no se han planteado. Bueno, pues a veces es suscitar preguntas. Ya solamente, yo es una cosa que digo siempre a los jóvenes, que los jóvenes se alucinan cuando empiezan a plantear preguntas que no han planteado a nadie y dicen, joder, pensaba que era el único raro del mundo. Yo he flipado en las convivencias, muy raro. Les mandé tirar los miedos que tenía cada uno en medio y luego recoger y cada uno explicar el de otro, ¿no? Y salían con chavales de 14 y 15 años el miedo a la muerte en todas las convivencias. ¡Wow! En todas, 6 o 7 veces, en algunas. Increíble. Bueno. Esto lo decía ya el concilio, ¿no? El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Este es el cáncer realmente de la Iglesia. 60 años. ¿Eh? 60 años. Sí. No digo después, es que claro. Os pongo un vídeo de una serie. Bueno, yo trabajo mucho con series, con jóvenes, trabajo mucho con lo que ellos ven, con lo que ellos escuchan. Si no conectas con ellos en la vida. Entonces, esto es una serie que a lo mejor alguno habéis visto. A ver si se oye.
Una vez fui feliz. Tenía suficiente con chapotear en mi propio caldo primigenio. Hasta que un día, sin que yo pudiera remediarlo, fui vapuleada. Una y otra vez por el despiadado cérvix de mi madre, Leslie. Ofrecí resistencia, pero perdí. Fue la primera vez, pero no la última. Así comienza una serie que han visto todos los jóvenes. O sea, fue la primera vez que perdí, pero no la última. Esta misma serie, hablando de cómo vive esta chica. Además, esta chica Te echaba de menos. Te echaba de menos, en serio. Lo que te pasó a principios de verano me dio un susto de cojones. A ti y a todo el mundo. En serio, Ru. He visto palmarla a mucha peña. No eran como tú. No sé qué movida chunga tendrás ahí dentro en la puta cabeza. Y no sé cómo echarte un cable, pero una cosa sí te digo. Las drogas no van a ayudarte. Recuerdo cuando tenía 11 años. Un par de meses después del diagnóstico de mi padre nos llegaron los resultados de las pruebas y eran muy buenos. Como un 80-20. Así que decidimos celebrarlo pidiendo un montón de comida china. Recuerdo que aquella noche estaba echada en la cama de mis padres y de pronto me ahogaba. Era como si se hubiera acabado todo el aire en el mundo. No podía respirar y tenía miedo. Llamaron a una ambulancia y pensaron que era una reacción alérgica o algo así. Y cuando llegamos al hospital, me dieron Valium líquido. Sí, para tranquilizarme. Y al rato pensé, ¿es esto? Esta es la sensación que llevo buscando toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Porque de repente, todo estaba en silencio y me sentía a salvo, en mi cabeza. A los 2 años él se fue. Pero la ansiedad seguía ahí. Encontré cómo vivir, así que me acabará matando, a lo mejor. Joder, o a lo mejor no, yo qué sé. ¿Es alguno de vosotros un coche que está en medio, que es gris plata, Honda 5017 GKR, ¿no, verdad? Sí, bien. ¿Eso es tuyo? Pues ya es que lo tienes que explicar. No habría más donde parquear. Ya está. ¿Cómo se pongo? ¿Qué serie es? No me sale el nombre. Euforia. Euforia. Ah, sí. Euforia. O sea, fijaos, es que hasta la música. De repente un joven dice, por fin alguien pone palabras a lo que me pasa. Alguien pone palabras. O sea, estas series las ven porque ponen palabras a lo que les pasa. Otra serie. Así comienza la serie de Wilds, Salvajes. Flipar. No. De repente abre ahí todos los melones de todos los adolescentes prácticamente mundial. Dice, joder, pero dice, mira, esto me pasa a mí. De repente empiezan a identificarse. Esto, claro, los productores lo saben muy bien y por eso lo hacen. Fijaos lo que dice el directorio. Dice, los acontecimientos personales y sociales de la vida y de la historia encuentran en el contenido de la fe una luz que los interpreta. Por otro, este contenido debe presentarse siempre de manera que se muestren sus implicaciones para la vida. Si no hay una conexión entre la fe y la vida, no te escuchan.
En el proceso de la catequesis, el principio de evangelizar educando y educar evangelizando recuerda, entre otras cosas, que la tarea del catequista consiste en descubrir y mostrar los signos de la acción de Dios ya presente en las vidas de las personas y apoyándose en ellos proponer el Evangelio como fuerza transformadora de toda la existencia, que así adquirirá pleno sentido. ¿Alguno conocéis a Billie Eilish? Que esta canción es la banda sonora de la muñeca esta Barbie. La voy a poner. A lo mejor los adolescentes no van a leer jamás el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Pero van a escucharse esta canción cientos de veces. Muchas veces, esta es la versión en español, con subtítulos en español. ¿Vale? Mucha gente dice, mi vídeo ha tenido 50.000 visualizaciones. Eso no sirve para nada. ¿Cómo sabemos que un vídeo de YouTube realmente está llegando? ¿Cómo se comparte, no? Por los comentarios. Los vídeos de YouTube que se ven y que son los que tienen miles y miles y miles de comentarios de adolescentes. Os pongo solo uno, porque son todos así. De este vídeo de YouTube, la versión inglesa, todavía, esta es una de la versión que supone que escriben los españoles o los latinos. Dice, esa horrible sensación de sentirte inútil, de no saber para qué o para quién fuiste hecho, de preguntarte quién eres y por qué estás aquí. ¿Cuál es tu propósito? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez y todos olvidamos cómo ser felices cuando crecemos, porque se vuelve algo que tenemos que ser. En cambio, era más fácil de niños, porque ya lo éramos y no lo sabíamos. Un chaval escribe esto en un vídeo de YouTube. No. O sea, es alucinante. O sea, realmente cuando el chaval en esa canción expresa completamente cómo se siente un adolescente. Y por eso a esta chica la siguen millones de adolescentes. En lo que respecta al primer anuncio de la catequesis, es necesario pues considerar la diversidad de las situaciones, captando las necesidades y demandas de cada persona y aprovechando las relaciones interpersonales, especialmente en este momento las relaciones del enamoramiento, del amor humano. Entender la acción formativa de tal manera que la fe se aprende haciendo, dando valor a lo vivido, a las aportaciones y a las reformulaciones de cada uno en vista a un aprendizaje transformador. Esto es metodología pura y dura. O sea, cómo hacer, ¿no?, que todo lo que vivas sea iluminado continuamente por la fe. Y cómo la fe te ayuda a vivir lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Cómo realmente el Evangelio tiene la capacidad de guiar, de sostener, ¿no?, y de decirte y obtener respuestas, sostener preguntas. Esto es una cosa realmente revolucionaria, yo creo, en la educación y la educación cristiana de adolescentes. Y en estas edades está muy vinculada la experiencia de la fe, del encuentro con Cristo, con una respuesta a las inquietudes, preguntas y deseos de los adolescentes. Por tanto, la catequesis querigmática pretende conseguir conectar la propuesta de la fe con aquello que más le surge a los adolescentes. Y termino con, aquí lo de la búsqueda de Dios, con este texto, ¿no?, que creo que también nos hace descansar en cualquier propuesta que hagamos y cualquier intento que estamos entusiasmados. A veces fracasamos y esto no ha funcionado, vamos a ver esto, vamos a ver cómo hacemos. Dice el que evangeliza, ¿no?, dice, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa.
Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Hasta aquí este momento. Yo creo que tenemos ahí como un desafío, ¿no? Sí. Un desafío imponente, pero es apasionante. O sea, yo trabajo mucho con adolescentes y realmente a mí me alucina. Porque despiertan todas mis preguntas, despiertan todo, pero tú para qué vives, macho, pero tú para qué fuiste hecho, para ti qué realmente te ayuda a levantarte por la mañana, toda la mañana y mirar que se cae todos los días. O sea, ¿qué realmente te sostiene a ti? Eso con el adolescente te lo está poniendo delante todo el día y no te puedes acostumbrar, porque sus ojos están diciendo, dime por favor que la vida merece la pena. Por favor, yo lo necesito. ¿Tú tienes algo? Eso los adolescentes que te comen. Eso es cierto, desde la perspectiva del adulto, a mí por lo menos me rompe el alma, ¿no? Claro, están jóvenes y tan unidos, pero sí que es cierto que también eso de enseguida que te acercas a ellos, muchas veces tú lo que quieres es que les quieras, que les hagas caso, que les escuches, ¿no? Y las preguntas que enseguida saltan, ¿no? Cuando creas un ambiente más o menos agradable, acogedor para ellos, seguro para ellos, empiezan a salir cosas muy interesantes. Y también es cierto que es que interpelan. ¿Y tú qué haces? Pero es realmente apasionante, seguro. Y lo que comentabas también, no simplemente actualizar la fe a su vida, a su momento, ¿no? A veces nosotros hablamos en clase de religión o en el oratorio, ¿no? en otro concepto, ¿no? Nada más sacar más de colegio. Pero es simplemente el que sean capaces de entender que ese texto que tú has leído, da igual que sea Zaqueo o que sea el que sea, que realmente tiene algo que decir en su vida, o sea, que realmente una persona parecida, similar, existió en el siglo XX. Eso les cuesta un montón. Pero si eres capaz de trasladar que ese texto, que ese libro, que desconocen, porque por lo menos los que nos llega a nosotros, el 95% ni tienen ni idea de nada, ni saben, ni le llenan, ni le llega, y que sean capaces de entender que ese texto algo les dice a ellos hoy, en su día, en su momento, que les sirve para algo, es muy bonito. Cómo se dirigen, cómo se enfrentan, y luego lo que comentabas también de la oración, ¿no? En el momento en que son capaces de hablar, porque muchas veces cuando planteas una oración les dicen, no, pues por la paz del mundo, porque todo va bien, porque aprobé el examen, ¿no? Pero cuando les interpelas y les obligas a hablar directamente con Dios, ¿no? Que te pido, o sea, en primera persona, te doy gracias, es brutal, la verdad que es brutal. Sí. Claro, de repente, ¿con quién estás hablando? ¿Con una pared? Sí. ¿Viento? De repente eso empieza como a cuestionar. O sea, yo que entiendo que es catequesis querigmática, ¿no? O sea, dentro de... O sea, viene un chaval a confirmarse con 12, 13, 14 años y ¿qué hacemos con él? Pues yo lo que hago es eso, fundamentalmente. Es que con los jóvenes lo único que podemos hacer es eso. Ya, pero a veces todavía queda un montón de gente que dice, no, tienen que aprenderse bien el credo y tienen que aprender, que no tienen que aprender el credo, pero algo que yo digo, pero que está en otro sitio. Ya vendrá, pero es que esto hay que decirnos, nos lo tenemos que decir, ¿no? Tenemos que ayudarnos a entender, ¿no?, cómo ha cambiado esto y que tenemos que cambiar nosotros delante de una propuesta de iniciación cristiana. Iniciación cristiana, sobre todo yo también, otra cosa que no he puesto un poco en clave vocacional. O sea, que realmente todos estos procesos decanten, ¿no?, en una confianza de ponerse en manos de Dios. Esto lo dice siempre don José Rico Pavés, estaba auxiliar en mi diócesis, y siempre decía, ¿cuándo acaba la iniciación cristiana? Y la gente decía, pues cuando recibe la confirmación. Entonces tenemos en un sitio la confirmación antes de la comunión, ¿no? Pues cuando acaba la primera comunión después de la confirmación. Que no, y decía él que no. Dice, termina cuando te pones delante de Dios y le dices, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Claro, eso sin el Espíritu Santo no se puede decir. No se puede confiar realmente, no se puede abandonar en el Padre sin el Espíritu Santo. Por eso todo el proceso de iniciación es para poder realmente disponer la vida a la voluntad de Dios. Y joder, me gustó, me ayudó mucho a entenderlo. Bueno, vamos a tomar algo, ¿no? Yo creo.